Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor. Quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor.
Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, si mi anhelo es orar, ocupado siempre estar en la viña del Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Es un placer, es un privilegio estar acá, en este lugar, para testificar, para darles el testimonio, cómo fue mi vida durante mi niñez, ¿verdad? Fui criada en un hogar cristiano. Mis padres siempre me inculcaron lo bueno. Mi madre siempre se congregó acá desde muy niña, desde que tengo uso de razón. Mi madre siempre estuvo acá. No vi otra cosa sino este lugar. Era como mi casa. Y bueno, hermano, por circunstancia, ya cuando yo ya estaba ya grande, ya llegué a mi adolescencia, me casé de 16 años. Fui muy feliz, una mujer demasiado feliz, me gustó ser ama de casa, crié mis hijos. Hermanos, con el tiempo, pasando el tiempo, los años, descubrí que mi esposo me fue infiel y cayó en mí una amargura, hermanos, y no volví más a la iglesia. De ahí en ese tiempo me aparté. En el año 1979 me aparté, no volví más, hasta que, bueno, hermano, me agarró una amargura y empecé a beber, a juntarme con personas no gratas. Y bueno, luego me vi involucrada en cosas malas. Cuando me vengo a dar cuenta, yo estaba ya prácticamente haciendo lo malo y matan a un muchacho en un lugar donde yo estaba bebiendo. El muchacho era muy amigo y el que lo mata también es mi amigo. Y entonces, bueno, yo vi que todo el mundo se fue. Yo estaba muy bebida, muy ebria. Vi que todo el mundo se fue de ese lugar y yo quedé sola. Yo no quería dejarlo ahí sola agonizando a él. Y empecé a decir su nombre y le dije: hijo, acepta al Señor, le decía yo. Claro, por ver que yo fui criada en las cosas del Señor y yo no quería que él se fuera a un lugar malo. Y yo le pedía eso a él. Y bueno, luego él, cuando me veo, a mí me ayudaron a meterlo en un carro, lo llevé al seguro y cuando llegué al seguro un hombre se me acercó y me dijo que cómo ocurrieron las cosas y yo le dije que no, que yo estaba en el baño y que cuando salí lo conseguí a él ahí tirado, que escuché los tiros y la cuestión. Entonces cuando menos acuerdo, el hombre me dijo: vamos para allí, y era que me llevaban detenida. Ahí duré casi toda una madrugada, ahí metida en ese lugar. Escuchaba nada más lo que hablaban por fuera. Como a las 3 de la mañana ocurrió eso. Ya casi las 5 de la mañana escucho a una señora hablando y dijo: yo vengo a denunciar a mi hijo porque él acaba de matar a un hombre en el barrio La Paz. Y entonces, antes de que me lo mate Lampa, yo prefiero meterlo preso, dice la señora. Ahí, hermano, vi la gloria del Señor, porque me vi involucrada tremendo. Yo tenía que decir quién lo mató y yo no quería decirlo.
Yo no me quería meter en problemas. Y bueno, hermanos, cuando la mujer ella llega y denuncia al hijo, lo van allá a buscar y me sueltan a mí como a las 10 de la mañana. Yo, en medio de mi amargura, no me importaba estar presa, hermano. No me importaba. Yo lo que tenía era amargura. Y por mi amargura siempre fui un poco rebelde, tanto con mi esposo como con mis hijos y con mi madre. Hubo un cambio, un carácter muy distinto a como era yo cuando era niña. Entonces, bueno, hermano, cuando de repente están haciéndole la cuestión al muchacho, las 7 noches, no sé cómo le llaman eso, novenario, no sé. Una cuestión ahí que les hacen después que los entierran. Entonces yo llegué y me senté por allá en una acera y mis amigos se me acercaron y me decían, Carmen, ¿qué vamos a hacer? Yo les dije, mi deseo es matar a ese hombre después que salga preso. Mi deseo es matar, decía yo, porque yo sufría en ver cómo mi amigo murió. Y bueno, de repente me aparté de ellos y me fui, me senté en una acera por allá y escuché los coros del hermano allá en una iglesia del barrio La Paz, el hermano Peña. Escucho los coros y me fui corriendo hacia ese lugar. Tenían las puertas cerradas y yo entré como pude. Les dije, yo necesito entrar para que oren por mí. Luego los hermanos no me querían dejar pasar porque andaba mal vestida, por supuesto. Y el pastor desde la puerta dijo, déjenla pasar, déjenla pasar. Cuando yo entro le digo, hermano, hágame el favor, ore por mí. Yo tengo deseo de hacerlo mal. Yo quiero hacerlo mal. Yo de verdad no deseo porque pienso en mis hijos. Y es un pensamiento muy fuerte, porque era una voz aquí diciéndome, hazlo, y otra voz aquí diciendo, piensa en tus hijos, piensa en tu madre. Y bueno, hermano, entonces yo dije, ore por mí. Y cuando él me oró, de verdad sentí un gozo que nunca en mi vida lo había sentido. Un gozo tan especial. Que sentí la gloria de mi Señor. Cuando Él me tocó mi corazón, me tiré al piso y ahí los hermanos, ellos todos se glorificaron y decían, gracias Señor, porque esta pobre mujer necesitaba de ti. Y vi la gloria de Dios, hermano. De ahí me fui a mi casa muy contenta y todos me veían tan distinto. Todos me miraban, mi esposo me miraba y me decía, ¿qué te pasó? Yo le dije, nada, que vi la gloria de Dios. Ya yo no tengo deseo de hacer mal. Les hago un llamado, hermano. Les hago un llamado a aquellas personas que estén pasando por lo que yo pasé. Yo pasé por algo muy tremendo. Para llegar al Señor me costó mucho. Eso fue en el año 1999, cuando yo volví otra vez. Y estuve en esa iglesia hasta que el Señor me dijo que me fuera donde yo nací, donde yo me crié. Y por eso estoy acá. Ya llevo ya tiempo acá, muchos años. Me congrego acá con el hermano Osvaldo Tona, Canal 34, entre 16 y 17. Y ahora soy la mujer más feliz del mundo. Claro, separada de mi marido, pero soy muy feliz, así como estoy. Me casé de nuevo con nuestro Señor Jesucristo. Le doy la gloria y la honra a mi Señor, porque me ha cuidado demasiado. Tengo muchos testimonios que darle. Dios les bendiga, los ayude. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Un cambio en el corazón, parte 1. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico de acá del Tabernáculo Ebenecer, desde Barquisimeto, Venezuela, para cada uno de ustedes, amados hermanos, que
de tarde a tarde están allí, atentos a la voz de Dios, allí alrededor del mundo, el cual lugar que usted se encuentre en este momento, sea en su casa, en su trabajo, en su vehículo, donde puede estar sintonizando estas ondas de internet, o estas ondas que ha de salir la palabra eficaz para su vida, sabiendo que Dios está buscando a sus hijos y que esos hijos pueden llevar el testimonio de Jesús, así como llevaron el testimonio aquellos grandes hombres del pasado que fueron aserrados, apedreados, fueron muertos a cuchillo y le hicieron con tantas cosas con ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían el testimonio de Jesús. Ellos predicaban y daban gloria, honra a ese Dios todopoderoso, el cual ellos habían testificado y visto, y verlo palpado y verlo oído personalmente, por cual fueron sus discípulos. Por lo tanto, ellos fueron verdaderos testigos ante esa manifestación de Dios cuando estuvo aquí sobre la tierra. ¿Quién? En Jesús, el verbo hecho carne. Y así que, así como ellos testificaron de ese gran poder, de esa gran manifestación del Espíritu Santo en Jesús, porque déjeme decirle que el Espíritu Santo es la misma persona de Jesucristo, el cual se manifestó en carne allá en Israel. Y aquí hay testimonios, igual como lo hubo ya en ese tiempo cuando el Señor Jesús vemos a aquel hombre, Juan el Bautista, cuando dice que la Biblia ya en San Juan, capítulo 1, el versículo 6 dice que, hablando de Juan el Bautista, fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todo creyese por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Ve? Un hombre parado allí sobre la tierra para él dar y testificar de ese gran poder, de esa gran manifestación que había de venir para que el hombre viera a Dios caminando sobre la tierra. Y no quedó allí, amado hermano, porque Dios está caminando nuevamente sobre la tierra en cuerpos humanos nuevamente aquí en este mundo. Pero el mundo está velado, el mundo está ciego, no pueden ver a Dios por causa de la humanidad del hombre. Ven al hombre, pero no pueden ver a Dios. Les es difícil verlo por el velo que está allí detrás, tapando a ese Dios todopoderoso. Por eso vino este hombre a dar testimonio y decir que era el hombre que venía, el gran redentor que venía sobre la tierra para redimir al hombre del pecado, como cordero que quita el pecado del mundo. Y así bien lo puso el Señor como testimonio a este hombre llamado Juan. Y dice, hablando Juan aquí, el versículo 19 dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen a Juan, ¿tú quién eres? Era preguntándole a Juan el Bautista, el profeta, ¿quién era él? Y Juan confesó y no negó, mas declaró, no soy el Cristo. ¿Ve? Él diciendo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú? Elías dijo, no, soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Dijéronle, pues ¿quién eres? Para que le demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Era el hombre entonces que estaba enviado para testificar y decir y preparar el camino para la primera venida del verbo hecho carne. Jesús estando aquí sobre la tierra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso, amados hermanos, ese testimonio de este hombre, el gran profeta Juan el Bautista, quedó plasmado allí en las Escrituras para que vieran que él testificó correctamente de las profecías que habían que cumplirse cuando viniera el Mesías a la escena. La misma manifestación del Dios Todopoderoso caminando sobre la tierra en pieles humanas. Ahora, como les dije, esa manifestación
no se quedó allá solamente en Jesús. Allá fue un solo hombre ungido, Jesús, porque él dijo, el Espíritu de Jehová me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Ven? Entonces, aquí está nuevamente sobre pieles humanas en una iglesia llamada la Iglesia de Jesucristo para dar testimonio, testificar de ese poderoso Dios que ha de manifestarse nuevamente aquí sobre la tierra antes que venga ese gran día del fin. Por esa causa estamos aquí llevando el Evangelio eterno de Jesucristo, amados amigos y hermanos que me escuchas en esta hora. Por eso podemos testificar con toda seguridad, como dijo Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación y los que creen, a los que creen. ¿Por qué causa? Porque los que no creen, entonces están diciendo que no existe Dios, que eso yo no lo creo, que eso no puede ser, que ¿cómo es posible que Dios esté caminando sobre la tierra? Pues déjeme decirle, ese es el testimonio de cada creyente, de cada hombre que ha tenido una experiencia con ese Dios todopoderoso. Por eso, amados hermanos, amigos que me escuchas en esta hora, nos sentimos contentos, agradecidos de ese Dios todopoderoso, porque sin Él no pudiésemos estar aquí en este lugar testificando de ese poder sobrenatural. La ley de Jehová es perfecta que transforma el alma. Por eso estamos testificando que usted, amigo que me escucha en esta hora, que no importa la condición en la cual usted pueda encontrarse, Dios está dispuesto a cambiarle su vida. Está dispuesto a hacerlo una nueva criatura. Está dispuesto a hacerlo una nueva creación, que es lo que Dios quiere hacer contigo, amigo, amiga que me escuchas en esta hora. Así que estamos agradecidos de ese Dios todopoderoso, que sin Él nada podríamos hacer. Así que les invito, amados hermanos, para entonces continuar en esta tarde el tema que hemos venido trazando la semana pasada, que lo titulamos Un cambio de corazón. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere llevar a cabo con usted, amigo que me escucha en esta hora. Un cambio de corazón. Así que les invito nuevamente entonces a abrir las escrituras donde leímos la semana pasada. Y fue el capítulo 10 de Primera de Samuel. Y leemos allí entonces unos versículos para que así entonces veamos la gracia, la bondad de Dios en su palabra, testificando nuevamente de ese poder de Dios sobrenatural. Así que les invito entonces a leer conmigo allí Primera de Samuel, capítulo 10. Leemos desde el versículo 1, vamos a leerlo hasta el 6, para que veamos entonces algo allí sobrenatural, o hasta al 9, leemos. Y dice así entonces, en el nombre del Señor Jesucristo. Tomando entonces Samuel una ampolla de aceite, derramóla sobre su cabeza y besólo, y díjole, ¿no te has ungido Jehová por capitán sobre tu heredad? Aquí está hablando, estamos hablando de el rey, iba a ser rey de Israel, Saúl y el profeta Samuel. Dice el versículo 2, hoy pues que te vayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Rachel, en el término de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre pues ha dejado ya el negocio de las asnas, si bien está angustioso por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y como de allí te fueres más adelante y llegares a la campiña de Tabor, te allegará a la campiña de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando el uno 3 cabritos y el otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales
Luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomaren de mano de ellos. De allí vendrá al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entrares allá en la ciudad, te encontrarás con una compañía de profetas que descienden del alto, y delante de ellos salterios y adufes y flautas y arpas, y ellos profetizando. Y el Espíritu de Jehová te arrebatará, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Versículo 9. Y fue que así como tornó él su hombro para partirse de Samuel, mudóle Dios su corazón, y todas estas señales acaecieron en aquel día. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que les invito, amados hermanos, a orar entonces y poner este servicio en las manos de nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Padre mío, por tu gran bondad. Oh Dios de la gloria, Dios de todo espíritu, Dios del autor de la vida y de la muerte, te damos gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que nos das de estar aquí parados, llevando tu santa y bendita palabra, Señor Jesús, sabiendo y entendiendo primeramente que tu palabra, Señor, son las que redarguyen, son las que enseñan, son las que dan, Señor, la guianza, la dirección, Señor, para el ser humano, para poder llevar a la vida eterna. Oh Dios de la gloria, ayuda, Señor Jesús, a cada hombre, a cada mujer, cada joven, cada niño, Señor, en esta hora, que pueden estar, Señor, al alcance de nuestra voz, o que oirán, Señor, estas grabaciones, Padre eterno. Oh, yo te ruego, Señor Jesús, por ello que le sea usted dando el entendimiento, la gracia y la sabiduría para entender, Señor, tener revelación, Señor, por su Espíritu Santo, para que ellos puedan, Señor, entender los propósitos que usted tiene para con el ser humano. Oh, Señor Jesús, así como este hombre, Juan, dio testimonio de su gloria, Padre eterno, dio testimonio de su venida, así usted necesita, Señor, hombres, Señor, con fe, Padre Santo, para creer tu palabra, y que ellos puedan dar testimonio de esa segunda venida de usted, Señor, aquí sobre la tierra. Oh, Padre eterno, a buscar a su pueblo. Sabemos que usted no va a venir y va a bajar como estuvo Jesús aquí sobre la tierra. Usted vendrá en su segunda venida, será, Padre eterno, a manifestarse, Señor Jesús, a través del Espíritu Santo en hombres y mujeres que le han creído. Ya para el final, usted llegará, Señor, en una nube. Oh, Señor Jesús, ayúdame mientras ese día llega, Señor Jesús, a serte fiel, a servirte cada día más, Señor, de corazón, Padre eterno. En el nombre del Señor Jesucristo, dale entonces palabra, Señor Jesús, a cada uno de ellos los que necesiten, Señor Jesús, pártales el pan, Padre eterno, y danos, Señor Jesús, lo que tiene esa porción para cada uno de nosotros en este día. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, le damos gracias primeramente a nuestro Señor Jesucristo por su amor, porque sin Él nada somos, dice la Escritura. Así que leímos entonces esta porción de la palabra aquí en Samuel, y hablando del mismo tema de la semana pasada, que el único que puede cambiar un corazón, que puede dar un corazón nuevo, que quite ese corazón de piedra endurecido por causa del pecado, se llama Jesucristo, el Espíritu Santo, porque usted no puede cambiar al hombre. Podemos ayudarlo, sí, en muchas maneras, a decirle la verdad, que dejen los vicios, que se aparten del mal, que hagan lo correcto, pero el cambio lo hace solamente Dios. Así que vemos aquí entonces a este hombre llamado Saúl. Dios le había escogido entonces de antemano, de la determinación infinita de Dios, por el llamado, por el propósito del cual Dios nos ha escogido, que Él hace todas las cosas anticipadamente, pues ya conoce ya el principio del fin. Así que Dios sabía que el pueblo iba a escoger a este hombre llamado Saúl, que era el más alto de todos los hombres allí en Israel, para que fuese rey. Y vemos que Dios
permite las cosas, amado hermano, con un propósito. Y el propósito que Dios quiere hacer, un llamado al hombre, es mostrarle algo o que le acontezca algo en su vida. Dios busca la manera cómo encontrarse con el hombre cuando está en el propósito y determinación de ese Dios todopoderoso. Por eso, mi amado hermano, me escuchan a esta hora, todo no acontece en nuestra vida no por casualidad. O sea, uno dice, no, eso es casualidad. No, déjeme decirle que Dios causa todas las cosas, porque es la determinación infinita de Dios. Y dice la Biblia ahí en Romanos capítulo 8, el versículo 28, y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, vemos que entonces es una ordenanza de Dios antemano ya. Cuando usted llega a los caminos del Señor, llega al conocimiento de la palabra de Dios, y usted dice, Señor, porque yo no había visto esto antes, porque no era el tiempo. Pero Dios ya lo conocía antemano, que desde antes que usted naciera, desde antes de la fundación del mundo, ya usted estaba determinado, predestinado para que fuese hijo e hija de Dios. Así que aquí este hombre, Saúl, ya Dios sabía que iba a estar en los planes y el propósito de Dios para ser rey. Y allí entonces vemos que este hombre, cuando Dios permite que el papá se le pierda la asna, así que era el papá de Saúl, era para que él mostrásele después a Saúl y decirle para qué él lo necesitaba, cuál era el propósito de Saúl para con Dios, o Dios para el propósito que iba a hacer con Saúl. Allí entonces vemos que se le pierden las asnas y se va entonces al desierto a buscarla. Y allí entonces es cuando Dios habla al profeta Samuel y le dice, por ahí viene Saúl. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios es la palabra de Dios llega primeramente a los profetas. Que dice la Biblia en Amós 3:7 que no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele su secreto a los siervos, los profetas. Así entonces la palabra viene primero al profeta y entonces el profeta la revela a la persona. Así entonces vino Dios al profeta y le mostró que necesitaba a este hombre para un propósito. Y allí le dijo, por ahí viene Saúl, ya yo lo he preparado ya para que tú le hables y le digas y lo instruyas en lo que él va a hacer. Así entonces, ¿qué necesitaba Saúl? Saúl necesitaba una instrucción, porque sabemos que las cosas de Dios son sobrenaturales. Las cosas de Dios son algo que para el ser humano es locura, que no pueden entenderla porque tienen que examinarse espiritualmente, dice la Biblia. El hombre carnal no la puede entender, pero como el hombre carnal que salimos en pecado en este mundo, no entendemos lo sobrenatural que es Dios, entonces necesitamos ¿qué? Una instrucción, necesitamos guianza a través del Espíritu Santo para saber y entender aquellos propósitos que Dios tenía determinado para cada uno de nosotros que llegamos al conocimiento de la verdad. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos allí que este hombre entonces, o este muchacho, porque era un joven, necesitaba entonces instrucción, necesitaba dirección. Y allí entonces Dios determinó y puso al profeta y dile, vas a decirle esto, esto y esto. Y allí vemos entonces cuando empieza el profeta a decirle a este muchacho que lo que Dios había determinado para él, que lo iba a ungir allí con el aceite para ponerlo entonces como príncipe de Israel, como rey a Israel. Lo iba a ungir y allí le iba a decir que cuando fuera a buscar las asnas que ya se habían conseguido, allí entonces iba a
a encontrarse con estos hombres que descendían de lo alto, dice la Biblia, allí, hombres mensajeros de Dios, para darle entonces los panes y llevan los cabritos y allí llevan el aceite, el vino, que era tipo de la revelación, y el pan, bueno, era la palabra. Allí entonces, cuando se encontraron esa gente, y más adelante iba encontrándose una compañía de profetas y con arpa, allí tamboriles y instrumentos de música, alabando a ese Dios todopoderoso. Y allí los profetas profetizando. Pero ¿qué estaba diciéndole Samuel a este joven? Que no se asustara porque todo lo que se iba a encontrar allí en el camino, que eso venía de Dios. Es la instrucción que Dios hace para el hombre y la mujer de Dios. Enseñarle lo sobrenatural, las cosas que son invisibles para este ojo humano. Dios le enseña y los entrena para conocer lo sobrenatural que es ese Dios todopoderoso. Así que para que este hombre, si no había instrucción, allí entonces se iba a encontrar con algo, una incógnita en su mente. Quizá iba a seguir la carrera corriendo, asustado, pero no. Dios lo iba a entrenar para que llegara a entender cuál era el propósito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allí entonces vemos que cuando llegó el momento, llegó a la ciudad, encontróse con la compañía de profetas que descendían de lo alto, y delante de ellos salterios y adufes y flauta y arpa y profetizando. Y el Espíritu de Jehová entonces, ¿qué? Te arrebatará, le dijo el profeta, te arrebatará y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Allí estaba la instrucción. No te preocupes porque tú vas a entrar en lo sobrenatural cuando te encuentres con esa compañía de profetas y vas a profetizar juntamente con ellos. Dios te va a mudar el modo de hablar, porque te va a tomar tus labios y allí entonces vas a profetizar con ellos y vas a ser entonces mudado en otro hombre. O sea, vas a sentir algo sobrenatural, una atmósfera diferente en tu vida. ¿Ves? Entonces le estaba dando que la instrucción para que cuando aconteciera aquello no se fuera entonces a asustar o a enerviar, porque es algo fuera de la mente humana. ¿Ves? Entonces Dios tiene que hacer entonces esas enseñanzas, darnos esa instrucción para a nosotros. ¿Por qué causa? Porque no nos sorprendamos, porque como el hombre natural, el hombre carnal no entiende las cosas de Dios, entonces al acontecer esas cosas empieza entonces a asustarse o a vociferar cosas que no deben de decir, y allí entonces pueden incurrir ¿en qué? En blasfemia, en decir cosas que eso es del diablo, eso es de Satanás, eso no es de Dios. Entonces allí entonces pueden blasfemar cuando no hay una instrucción. Y eso es lo que está haciendo Dios, amados hermanos, amigos que me escuchas en esta hora, de este humilde lugar. Dios está instruyendo a su pueblo. Dios está llevándolo allí a lo sobrenatural, a entrar a esa atmósfera alta, a estar en la presencia del Señor. ¿Por qué causa? A través de los instrumentos que Dios tiene preparado para eso. Y es la instrucción a través de los ministros, a través de ese cuerpo ministerial que Dios ha colocado en su iglesia, de Efesios 4:11, que Él dispuso primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la perfección de los santos. ¿Qué? Una instrucción que tiene que venir al pueblo, porque sin esa instrucción el pueblo jamás va a crecer, jamás va a abrir sus ojos sobrenaturales para ver esa atmósfera espiritual. ¿Ven? Entonces Dios tiene entonces que traer entonces una enseñanza de la palabra, no una enseñanza humana, de escuela teológica, no. Hoy tiene que ser una enseñanza pura de la palabra, que esté allí sumergida y tenga entonces bases escriturales. Por eso Dios entonces, ¿qué está haciendo en este tiempo? Llevando a su pueblo a ese lugar, llevándolo allí a un lugar el cual Dios le va a susurrar al oído, le va a susurrar
su secreto, porque Él le da su secreto es a su pueblo, no a los desconocidos, no a los que no entienden, no a los que no quieren aprender. Dios quiere dársela al que quiere aprender, aquel pequeño, aquel inocente, aquel que dice, yo quiero saber más de ti, Señor. Así entonces estaba este hombre, entonces Saúl, recibiendo la instrucción de aquel profeta llamado Samuel. ¿Por qué causa? Porque lo que venía era Dios darle una responsabilidad más grande. Así Dios quiere darte una responsabilidad, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora. Quiere enseñarte, Dios quiere entonces ¿qué? Ponerte entonces en un lugar privilegiado, no para el mundo, que el mundo te exalten y te den gloria, no, es para que privilegiado, para que Dios te tiene un lugar para que seas un instrumento en las manos de Él y Dios te va a enseñar allí a lo sobrenatural. Dios te va a dar esos secretos que están guardados, que solamente Él los conoce, pero los va a dar a conocer a sus hijos. Y es mostrándole a través de qué, de los instrumentos que Él ha preparado de antemano para hacer el propósito que Él quiere llevar a cabo, y es perfeccionar una iglesia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que Samuel le dijo entonces, y el Espíritu de Jehová te arrebatará y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Allí estaba la instrucción. Pero cuando acontece, cuando le acontece esas señales, y dice el versículo 9, y fue que así como tornó él su hombro para partirse de Samuel, mudóle Dios su corazón, y todas estas señales acaecieron en aquel día. Venían los profetas, llegaron y empezó entonces la profecía. Y entró entonces Samuel en eso sobrenatural y a profetizar y danzar allí con los profetas. Tanto así que la gente se preguntaba entonces, viendo a este hombre, dice el versículo 6, aconteció que cuando todos los que conocían de ayer y antes y vieron cómo profetizaban los profetas, el cual decían el uno al otro, ¿qué ha sucedido al hijo de Saúl? También entre los profetas, allí estaban las cosas extrañas para los amigos de Saúl. ¿Cómo es que le pasa a este hombre? ¿Qué está pasando? Este hombre ha cambiado. Esta mujer ya no es la misma. Ya mire lo que hace y habla cosas sobrenaturales que yo no lo entiendo. Eso es para el mundo que no entiende. Pero para los hijos de Dios está claro. Y sabemos que Dios se va a manifestar a través de su pueblo y es para que el mundo lo conozcan. El mundo vea nuevamente la manifestación de Dios aquí sobre la tierra. Por esa causa es la enseñanza, la instrucción que Dios está dando a sus hijos en este tiempo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué venía sobre Saúl? Un cambio de vida, un cambio de corazón, mudado en otro ser sobrenatural que el mundo no podía entender. Aún los amigos decían, ¿qué ha pasado a Saúl? Pues ya con los profetas también. Entonces no podían comprenderlo. Pero Saúl ya había sido instruido para ese propósito y para lo que le iba a acontecer. Ahora, ¿qué es un nuevo nacimiento? Allí estaba entonces Saúl nuevo, un nuevo corazón que había sido cambiado para él. Y allí estaba entonces la instrucción del profeta llevándolo a cabo como Dios se lo había dado, o sea, se lo había mostrado. Así que, amado hermano, un cambio de corazón es un cambio de vida. Ya no podemos entonces ser las mismas personas que antes fuimos o que éramos. No, tiene que ser una persona diferente, una persona que ya no haya más alta y baja, sino que sea un hombre o un ser, una mujer engendrado por el Espíritu Santo. Y ya entonces ya no pertenece a sí mismo, sino que pertenece a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué causa? Porque ha sido cambiado un corazón nuevo. Ha sido engendrado algo en su ser. La Biblia dice claramente,
allí en San Juan, capítulo 1, 13, los cuales que los hijos de Dios no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ve? Entonces, es un cambio que lo hace solamente el dador, el Dios de todo espíritu, el Dios que puede cambiar tu vida, tu alma en este momento, si tan solo te pones a cuenta con Él. La ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma, lo que dice la palabra. Así que es Dios entonces el que hace el cambio, no el hombre. El hombre no puede hacer nada, pero el cambio lo hace Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que vemos aquí claramente, hermano, que tiene que ser una nueva creación en usted cuando viene ese cambio de corazón. Cuando viene esa transformación a su vida, viene a ser una nueva creación en Cristo. No dice allí, 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que Dios hace para una vida nueva que quiere ser diferente, quiere tener un cambio y no ser la misma persona. Una nueva creación. Un ejemplo, claramente que lo hemos hablado, que una mujer, por ejemplo, cuando se casa, tiene un hogar con su esposo allí, ellos van a tener una familia y sin duda alguna al engendrar un ser en su vientre allí, aquella mujer tiene que cuidarse entonces de su modo de comer, su modo de actuar, de su modo de caminar normalmente en la vida, porque ya no puede hacer otras cosas que hacía anteriormente. Ahí tiene que haber un cambio en ella. ¿Por qué causa? Porque tiene que cuidar, tiene que vigilar, tiene que tener pendiente, presente, que hay un ser que se está gestando en su vientre y tiene que cuidarlo. Si aquella mujer era, por ejemplo, una drogadicta, era una borracha, fumaba y todas estas cosas, el médico le dice, eso no lo puedes hacer más, tienes que cuidarte porque el niño va a sufrir las consecuencias después si sigues con esos vicios. Y aquella mujer tiene que, si ama a aquella criatura, si ama a aquel niño que está allí en su vientre, ella va a dejar de hacer esas cosas. ¿Por qué causa? Porque se está gestando una vida dentro de ella. Está allí creciendo una criatura, el cual ella tiene que cuidarla, tiene que alimentarla bien. Ya hasta su dieta tiene que cambiar, porque tiene que darle entonces para que ella va creciendo vigorosamente, fuerte, y no tenga problemas cuando tenga que dar a luz a aquella criatura. Por lo tanto, ya su cambio de naturaleza, su cambio de vida, su dieta alimenticia tiene que cambiar. Así entonces el creyente, amados hermanos, así es el mismo el creyente cuando tiene que hacer un cambio en su vida, cuando tiene que llegar a ese cambio de corazón que Dios y nadie más lo puede hacer, entonces ya eso, la cosa del mundo, ya es mirada atrás, vuelta atrás. Pablo dijo claramente, no hay vuelta atrás, dijo, poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe en Cristo Jesús. Dice, dejando ciertamente lo que queda atrás. ¿Ve? Entonces, abandonando aquello y extendiéndose adelante. ¿Por qué? Hay un nuevo pensamiento, ya su mente es cambiada, ya sus apetitos son cambiados, ya tiene que ser entonces una nueva creación porque hay un corazón nuevo en usted. Así mismo entonces es la iglesia de Jesucristo, porque ha sido ¿qué? Engendrada por el Espíritu Santo, que tiene que ese cambio tiene que cambiar hasta nuestra manera de vivir. Así como dice la Biblia, dejando vuestra manera de vivir. El viejo hombre que está viciado con los deseos de error y allí con las cosas malas del mundo y ser renovado entonces en el hombre que es vestido conforme a Dios o creado conforme a Dios. Entonces, la Biblia nos dice claramente lo que
Dios hace cuando llega entonces ese nuevo corazón, ese cambio de corazón en la vida del creyente. Amado hermano, eso es lo que Dios hace cuando un hombre, una mujer, le cree a Dios. Dice que allí Juan, ¿qué pudo decir cuando Juan daba testimonio del Señor Jesús? Señor, él vino como testimonio, no era la luz del mundo, pero estaba dando testimonio de la luz. Y cuando él llegó y bautizó al Señor Jesús allá en el Jordán y vio que empezó el nuevo ministerio para el Señor, ¿qué dijo Juan? Me conviene menguar para que él crezca. ¿Por qué causa? Porque ya sabía que él no podía estar en la escena, sino que estaba entonces el niño, aquel hombre que había llegado allí, que era el Cordero de Dios, el Mesías, que se había gestado en el vientre de María y había crecido como niño aquí sobre la tierra, pero era Dios hecho carne. Ahora, Juan, sabiendo que era el Cordero de Dios, el hombre que estaba aquí para que expiar el pecado del mundo, aún él mismo le dijo cuando llegó a bautizarse al Jordán, Juan le dijo, ¿por qué tú vienes a mí? Yo ser bautizado por mí, en vez de yo ser bautizado por ti. ¿Qué dijo el Señor? Juan, nos conviene cumplir toda justicia, nos conviene cumplir toda escritura. ¿Por qué? Tiene que cumplirse la palabra, tiene que cumplirse la profecía que estaba escrita de él. Por eso él vino a dar testimonio de la palabra, vino a dar testimonio del Mesías que había venido sobre la tierra, que era el que podía hacer el cambio en el ser humano, el que tenía el derecho, que tenía la preeminencia para poder hacer ese cambio de corazón a cualquier ser humano que se quisiera rendir en sus manos. Por eso, amado hermano, el único que puede hacer el cambio en su vida se llama Jesucristo, el Espíritu Santo, la misma persona de Jesucristo. Por eso él dijo, me conviene menguar para que él crezca. Y al usted estar allí entonces, en ese propósito que quiere que Dios le cambie su corazón, quiere que Dios le cambie esa naturaleza como se la cambió a Saúl, entonces allí cuando viene esa transformación a su vida, ese encuentro personal con él, allí entonces sucede algo que Dios, allí dice entonces Romanos 1, que ahora pues ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. ¿Ve? Entonces, ¿qué hay? Una limpieza total, un cambio completo. ¿Y qué entonces llega a ser entonces qué? Una nueva criatura en Cristo, y allí entonces no hay condenación para su vida. ¿Por qué? Porque usted se dejó cambiar su corazón, usted dejó que Dios obrara en su vida y Dios lo hizo como Él solamente sabe hacerlo. Así que Dios permite entonces esas pequeñas cosas que lleguen a su vida, problemas, dificultades, para Él luego mostrarse y hacerle ver a usted su gloria. Allí entonces, aquí quizás Saúl decía, este es un problema, tanto hemos caminado y no hallamos esas asnas porque se perdieron en el desierto. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, no tienen ni comida ya para seguir buscando, pero era el propósito de Dios que se desaparecieran para él después encontrarse a través, con su palabra, a través con el profeta. O sea, mostrar al profeta que el Saúl iba para allá. Y así Dios entonces quiere que usted también se encuentre con él en cualquier situación que esté aconteciendo en su vida en este momento. No sé qué le puede estar pasando, cualquier problema, dificultades que pueden traer en nuestras vidas, pero Dios está allí para resolverle, si tan solo usted le puede creer. Hay un cambio, una transformación que solamente Dios la puede hacer. Así que vemos allí entonces que la vigilancia que siempre tenemos que tener entonces cuando viene ese cambio de naturaleza en nuestras vidas, por lo que está engendrado en nosotros. Si Dios fue engendrado con el Señor Jesús, fue engendrado en el vientre de María, y allí María sin duda tuvo que cuidarse para cuidar aquella vida que estaba en ella. Allí entonces nosotros, cuando ese cambio de naturaleza viene en nosotros, esa
transformación engendrado por el Espíritu Santo, como dice Juan, que los hijos de Dios no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces es algo sobrenatural que viene a la vida del creyente. Y allí entonces comienza entonces ese periodo de transformación, esa base. Ahora, Dios lo puede hacer en un momento, en un abrir de ojos, así como lo hizo con Saúl, pero también puede hacerlo en un proceso más largo. Pero eso lo determina solamente Dios. Y solamente a Él es que debemos darle la gloria, la honra y la alabanza, porque Él es el Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que vemos algo allí, lo que el Ezequiel capítulo 36, él dice allí que Él esparciría agua limpia y los limpiaría de toda inmundicia de ídolos. Y os daré un nuevo corazón, dice el Señor. Y os daré un nuevo corazón. Y os quitaré el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y en el corazón de carne os pondré mi espíritu. ¿Para qué? Para que guardéis mi ley y andéis en mis estatutos. Así que Dios entonces tiene que hacer un cambio, una transformación en el ser humano para luego poner entonces de su espíritu. No es que al darle el nuevo corazón, quitarle ese corazón de piedra y ponerle uno de carne, allí entonces tiene que venir otra obra maestra de Dios, y es venir Él mismo entonces a poseer ese corazón. Pero primero tiene que limpiarlo. Los limpiaré con agua limpia y los quitaré toda inmundicia y limpiaré toda inmundicia de ídolo, y pondré entonces mi espíritu en ese corazón nuevo. ¿Qué era ya entonces? Una limpieza para él habitar entonces la casa, para evitar entonces el templo, que es la morada de Dios aquí sobre la tierra. El Espíritu Santo. Dice allí, voy a leer un momentico, Juan 16, el versículo 20, lo leemos allí, o lo vamos a leer del capítulo 17. Dice allí, entonces dijeron algunos de sus discípulos uno a otro, ¿qué es esto que nos dice un poquito y no me veréis? Y otra vez un poquito y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué es esto que dice un poquito y no entendemos lo que habla? Es los discípulos hablando con del Señor Jesús. Entonces Jesús dijo, Jesús que le quería, entonces Jesús conoció que le querían preguntar y dijo, ¿preguntáis? ¿Qué preguntáis entre vosotros de que esto que dije un poquito y no me veréis, y otra vez un poquito y me veréis? Allí está hablando el Señor Jesús que Él se iba de la tierra. Me voy, salí de Dios y vuelvo a Dios, dijo el Señor. Él dijo que ahora me voy para el que me envió. Ninguno de vosotros me pregunta a dónde vais, dijo el Señor. Ahora, el Señor está diciendo a los discípulos que Él se iba. Y allí entonces sus corazones se entristecieron, se hincharon de tristeza, porque el Señor les dijo que se iba, porque voy a donde salí, dijo el Señor. Pero dijo el Señor allí en el versículo 21, hablando de lo natural. La mujer cuando pare tiene dolores, porque es venido su hora. Mas después que ha parido un niño, ya no se acuerda de la angustia porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y entonces vemos que la mujer, lo natural, ella puede sufrir, gritar, allí gemir de dolor por el niño que va a nacer antes de parir, cuando está dando a luz. Pero después que el niño nace, allí entonces esa mujer se olvida de los dolores, del sufrimiento que tuvo, porque tiene el niño en sus brazos, ¿ves? Ya ha parido. Y eso es lo que Dios entonces requiere del ser humano,
del hombre y mujer de Dios, que se pongan a derecho, que se pongan a cuenta con Dios para Él poder engendrar la vida de Jesús en su vientre o en su corazón, en su mente y en su ser, completamente para que haya ese cambio de corazón y allí entonces esa vida de Jesús se geste en usted. Y así entonces, cuando llegue el momento adecuado que Dios tiene determinado, usted va a dar a luz. ¿A quién va a dar a luz? A Jesús. ¿Cómo es eso, hermano? Quizás dice usted que el mundo tiene que ver que Jesús está en usted, que Jesús está caminando sobre la tierra y que va usted a manifestarlo, porque allí están las profecías en la palabra. Allí está puesta que dice la Biblia en Romanos 8 que las criaturas, la naturaleza, gimen a la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, aquí cuando viene ese engendramiento por la palabra, por el Espíritu Santo en el ser humano, esa vida entonces tiene que guardarse, cuidarse, porque hay una vida en su corazón que quiere manifestarse y se va a manifestar porque va a dar a luz, ¿ve? A Jesús, que es lo que el mundo está esperando. El mundo está hambriento. El mundo está, la naturaleza y todos los seres que viven en este mundo están clamando para que se manifieste nuevamente el Hijo de Dios sobre la tierra. ¿Y cómo se va a manifestar? En Jesús allá como estaba en Samaria, en Galilea, allí en Israel. Se va a manifestar en hombres y mujeres que le han creído en una iglesia universal, una iglesia de Jesucristo, el cual se va a manifestar Jesús, el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero tiene que ser ¿qué? A ver qué, un cambio de corazón. Por eso, amado hermano, el que esté allí entonces engendrado, que haya sido cambiado su corazón y va allí a manifestar a Jesús, tiene que entonces estar muy pendiente, vigilante. ¿Por qué causa? Porque Dios es delicado. Dios es sensible a cualquier cosa, porque sabemos que es muy... Usted puede, con el Espíritu Santo, al ser engendrado por el Espíritu y tener cambio de corazón, allí Dios o usted, si no vigila, puede contristar el Espíritu, lo puede resistir y lo puede también hasta apagar. ¿Por qué causa? Con sus acciones, con las cosas que negativas, con las cosas que estén contrarias a la palabra de Dios. Y usted quizás le resista a Dios en cualquier cosa que Dios le envíe y no lo quiere hacer, o por causa que podemos que no lo pueda hacer, porque Dios le ha dado todo para que lo haga y le ha dado todas las herramientas para que trabaje, le ha dado lo más grande que es el Espíritu Santo para que obre las obras que Él hizo, y usted se queda ahí tranquilo y no quiero hacer nada, no quiero trabajar. Entonces allí entonces puede entonces que resistir al Espíritu Santo, lo puede contristar y lo puede llegar entonces hasta apagar. ¿Qué fue lo que le aconteció a este hombre, Saúl? ¿Por qué causa Dios lo apartó o le cortó la vida a Saúl después que fue llamado como rey y fue coronado allí a guiar al pueblo de Israel? Dios lo había instruido en lo sobrenatural. Dios lo había hecho ese hombre para que guiara a su pueblo, pero Dios le dio luego mandato, leyes, para que siguieran sus caminos, y lo primero que le mandó fue entonces hacer ¿qué? Hacer entonces acabar con sus enemigos, acabar con los moabitas allí, y allí los amalecitas. Y el trabajo no lo pudo llevar a cabo Saúl. ¿Por qué? Porque le tuvo temor al pueblo, porque estaban desertando, y allí entonces tuvo que hacer el sacrificio apurado para que el pueblo no se fuera, porque los enemigos lo estaban rodeando. Y Dios se desagradó de aquello que hizo Saúl. ¿Por qué? Porque la instrucción había venido por boca del profeta Samuel que no fuera a sacrificar hasta que él llegara a estar con él. Y así que sacrificar juntos para que Dios le siguiera dando guianza por su Espíritu Santo a través del profeta Samuel. Pero Saúl
allí el pueblo lo llevó y lo arrinconó. Y pues vamos a sacrificar. Y Saúl no esperó para hacer el sacrificio con el profeta. Y allí se adelantó a los acontecimientos. Y por esa causa Dios se desagradó de este rey, Saúl. Y allí entonces, cuando llegó el profeta, vio entonces lo que había acontecido, que no había esperado, y le dijo que había obrado locamente, no había hecho lo que Dios le había dicho que hiciera. Ahora Dios lo había dejado, le dijo Samuel, Dios te ha dejado, te va a quitar el reino y se lo va a dar a alguien mejor que tú. ¿Por qué? Porque has desobedecido y no has hecho conforme la instrucción que Dios te quería dar. Allí Dios te fuera certificado tu reino, le dijo. Te fuera puesto el sello para que siguieras reinando, pero ahora te lo ha quitado por la desobediencia. Porque como has obrado locamente, dice que allí entonces le iba a cortar la vida, porque no había hecho conforme a la palabra de Dios. Así que no importa, amado hermano, si Dios lo escoge y le ha dado a usted un mandato y le ha cambiado su corazón para que le obedezca, y usted como ser humano no vigila, este cuerpo apela siempre al pecado, pues apela a lo suyo, al mal, porque Pablo lo dijo, tengo dos leyes en mi miembro, uno que me lleva cautivo a hacer lo malo, dice, pero tengo otra ley que es poderosa, que es la ley del Espíritu de vida. Así que allí tenemos que buscar entonces la ley de vida, que es el que nos puede conducir para que no hagamos entonces lo incorrecto delante de Dios. Así que Samuel allí se apuró y pudo entonces errar prácticamente y falló al mandato de Dios. Y por esa causa Dios tuvo que cortarle la vida. ¿Ves? Primero lo contrictó el espíritu, lo resistió y lo apagó. Tanto así que ya Dios entonces se apartó de él. Dios no le habló más, ni por sueño, ni por profeta, ni por Urim Tumim, ni por visión. O sea que Dios no quería nada con Saúl por esa causa. Allí entonces vemos que fue tanto así la desesperación de este hombre, de Saúl, aunque era el ungido de Dios, él no se perdió, déjeme decirle, Saúl no se perdió, sino Dios lo cortó porque por la desobediencia de él, le quitó la vida y lo llevó a casa para que no cometiera más errores. Pero allí vemos que Saúl entonces, obrando locamente allí, más todavía, extraviado de su sentido, porque ya había contrictado el espíritu, lo había resistido y lo había apagado. Dios no le habló por ninguna de esos canales. ¿Y qué buscó entonces Saúl? Un canal adicional, el cual fue el canal de la bruja de Endor. Mire la causa o el hombre, lo que cuando se disloca en su mente y no ve la grandeza, el propósito de Dios y no ve lo que es lo sobrenatural de Dios, aunque Dios ya lo había instruido a él, lo había enseñado, pero la desesperación lo llevó a esa locura más grande todavía, que era ir a una hechicera, a una bruja, para que le hablara el profeta o le trajera el profeta a él para que le hablase. Pero y así lo hizo. Pero déjeme decirle que la gente puede pensar, o las religiones pueden pensar que, pero bueno, Saúl se perdió porque fue una bruja y allí le llamó el espíritu del profeta Samuel. Y ese no era Samuel, ese era el diablo. No, déjeme decir, era Samuel. Porque lo que pasa era que en el tiempo del pasado, la antigüedad, el hombre está bajo un pacto de animales, de sangre de animales. Y allí entonces el paraíso estaba aquí sobre la tierra, o estaba en el corazón de la tierra. Un lugar allí donde estaba también el infierno, pero estaban dos lugares diferentes, uno más alto que otro. Pero estaba el paraíso aquí y allí iban las almas que partían con una esperanza que del venir del Redentor que vendría, y estaban allí esperando.
hasta que llegara a ser redentor. Partían, iban a ese lugar de descanso, pero las que partían sin la esperanza en el Señor, iban a ese lugar de tormento, que era el infierno. Y allí fue entonces donde ese lugar de descanso que el Señor fue y llevó entonces a Saúl, el cual estaba Samuel. Y cuando la bruja Endora invocó aquel espíritu del profeta, sin duda alguna llegó y apareció y le profetizó al mismo Samuel, déjeme decirle, aunque había muerto, pero aún como profeta todavía profetizaba. Imagínense, son cosas que para el mundo religioso no pueden comprenderla, no pueden entenderla, porque es revelación de parte de Dios. Allí entonces vemos que el espíritu del profeta Samuel le profetizó ahí a Saúl. Pues le dijo, ¿por qué me has molestado del descanso? Ahora le dijo, mañana por la tarde caerás en la batalla y morirás tú y morirás tus hijos y estarán conmigo aquí, conmigo, le dijo, a esta hora por la tarde. Allí entonces le profetizó. ¿Y qué aconteció? Lo que el profeta le dijo. Pero le profetizó un espíritu de muerto. No, era el espíritu de profecía que estaba allí todavía como profeta. Allí estaba entonces dándole a conocer lo que le iba a acontecer. Y aconteció lo que el profeta le dijo que le acontecería. En la batalla al día siguiente se arreció y cayó, murió Samuel y sus hijos, y allí entonces se fueron, ¿qué? ¿Con quién? Con Samuel al paraíso, al lugar de descanso. ¿Qué hizo allí Dios? Lo hizo cortarlo. Le cortó la vida para que no tropezara más, no hiciera más burla, escarnio del evangelio. Así acontece muchas veces en este mundo, amado hermano, cuando un hombre, una mujer, Dios lo ha ungido con su espíritu y le ha dado ese cambio de corazón, y llega el momento que el diablo se mete y le dan chance y le contristan al espíritu, así lo resisten y lo apagan. Entonces Dios tiene que hacer entonces su obra que Él sabe hacer, cortarles la vida y llevárselos a casa. No se van a perder, pero Dios tiene que entonces quitarles la vida antes que vuelva entonces a vituperar más la palabra de Dios. Por eso Efesios 4:30 dice, amado hermano, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado hasta el día de la redención. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que es Dios entonces en el negocio, amado hermano, es Dios entonces haciendo como Él quiere, porque Él es el Todopoderoso. ¿Qué hace entonces Dios? Lo que Él sabe hacer, un cambio de corazón, pero tiene que vigilar, estar atento a la voz de Dios y a la dirección que Él quiere llevarlo. Por eso, amado hermano, lo sobrenatural que estamos viendo en el día acontecer, el cual estamos viviendo, está todavía allí vigente, porque Dios no cambia su palabra. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él sigue dando direcciones como lo dio allá en el pasado, lo sigue dando hoy, las instrucciones igualmente de la misma manera, para que usted entonces y yo caminemos allí en lo sobrenatural con Dios cuando viene ese cambio de naturaleza. Así como le dijo a Nicodemo, ¿puede el hombre viejo nacer otra vez? ¿Cómo puede el hombre viejo nacer otra vez? Esa fue la pregunta de Nicodemo. Y el Señor le dijo, Nicodemo, es necesario nacer otra vez. ¿Y cómo se hace eso? Dijo Nicodemo. Bueno, él le dijo la instrucción. Tú siendo viejos, tú siendo el maestro de Israel, no sabes esto, le dijo. O sea, ¿qué estaba enseñando Nicodemo entonces al pueblo de Israel? Siendo decir el maestro. No sabía lo que era nacer de nuevo. No sabía lo que era el cambio de corazón que Dios quería hacer en el ser humano. Allí estaba entonces Dios dándole entonces la instrucción cómo podía hacer ese cambio de vida en el hombre. Aquí vemos entonces que ese cambio es una cuestión de la naturaleza del hombre, que tiene que ser cambiada, transformada, nacido, o sea, porque nacimos en pecado y allí Dios
en su gran misericordia requiere entonces otro nacimiento, que es el nuevo espíritu que ha de ser puesto en usted. Y es el mismo espíritu de Dios que ha de venir para ese corazón que Dios ha de cambiar. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vamos allá, primera de Juan, y vemos que cómo viene Dios a obrar en el hombre y la mujer, porque es engendrar por el Espíritu Santo al hombre y a la mujer. Si nosotros fuimos engendrados de papá y mamá, concurso de papá y mamá, ahora Dios quiere engendrarte cambia esa naturaleza, cambiártelo entonces por el nuevo engendramiento por el Espíritu Santo. Dice allí en 1 de Juan capítulo 5, versículo 5, dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino por agua y sangre, y no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así que, ¿quién entonces vino Jesús? Vino por agua y sangre, siendo engendrado en un vientre de una mujer llamada María. Por eso él dijo, puede expresar allí que Hebreos 2:14, él expresó allí que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. Es para destruir la potestad del diablo. Y por cuanto él vino entonces por carne y sangre, entonces nosotros participamos, él participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir aquel que tenía el imperio de la muerte, es a saber, a Satanás. Entonces, si él vino entonces por carne y sangre, y por cuando nosotros venimos así de la misma naturaleza, entonces requerimos entonces ese nuevo nacimiento, que es agua y sangre, o sea, por el Espíritu Santo. Y dice el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Ve? Entonces, no son tres dioses, sino uno. Son tres que dan testimonio de la verdad. Tres que dan testimonio que vino como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. ¿Ve? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que es el tipo perfecto de cómo tiene que llegar el hombre a Dios. Ser justificado, ser santificado y ser lleno entonces del Espíritu Santo para que venga ese nuevo cambio de corazón en su vida. Así fue cambiado entonces, transformado Saúl, y así tiene que ser transformado entonces cada hombre, cada mujer que se llega a Dios. Pero la clave la tiene el Señor. ¿Cómo hacerlo? Él sabe cómo hacerlo, porque por un mismo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Y es pertenecer entonces a la familia de Dios. Ser bautizado en un cuerpo. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Bendito sea el Señor Jesús. 1 Corintios 12 dice que por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Pero este bautismo es algo sobrenatural, porque es Dios mismo llegando al corazón del hombre. Y hay algo aquí que usted y yo tenemos que hacer. No es resistir al Espíritu, no es contristarlo, no es apagarlo, no, tenemos que buscar la guianza, la dirección del Señor Jesús, porque Él es el que nos puede ayudar en todas las cosas y en todo. Así que dice aquí, podemos entrar aquí lo que Dios exige del hombre, y es la exigencia, y cuál es la obediencia. Saúl obtuvo el cambio, pero él desobedeció la dirección de Dios.
y no pudo entonces seguir allí en el mundo, porque Dios tuvo que cortarlo. Dice allí Isaías 28, versículo 9, dice: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los quitados de la leche, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudo y en extrañas lenguas hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron. La palabra pues de Jehová les será mandato tras mandato, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Ve? Entonces, ¿qué significa eso? Que usted no puede entonces quitarle a la palabra ni una jota ni una tilde pasará de mi palabra, dijo el Señor. ¿Ve? El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Tiene que entonces que llevarla completa y obedecerla completa. Saúl desobedeció y por esa causa fue que Dios lo cortó de la tierra. Y allí cada creyente, cada hombre, cada mujer que está dispuesto a hacer un cambio, tiene entonces que ponerse entonces en plena vigilancia cuando viene ese cambio de corazón en su vida y no haya tropiezo entonces para que Dios vaya a obrar entonces como obró con Saúl. Así que no es una parte que usted va a obedecer un poquito aquí, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué pasa con los que salieron de allá de Egipto cuando salieron con señales poderosas que Dios le mostró al profeta Moisés? ¿Y qué pasó con ese pueblo? Fueron cortados. ¿Por qué causa? O fueron eliminados porque no mezclaron fe. Ellos no obedecieron, sino que se levantaron en contra de la ordenanza de Dios, que era el hombre que Dios había colocado, Moisés. Se levantaron contra él y Dios tuvo que quitarlo sobre la tierra. Perecieron todos por causa de la incredulidad. No obedecieron. Así que Dios entonces da la clave entonces para que usted entonces pueda recibir ese cambio de naturaleza en su vida. Y la clave lo dio fue allí el apóstol Pedro, porque allí cuando estaba en el aposento alto, que él dijo: es necesario que me vaya, porque si no, no vendré más en la forma del Espíritu Santo, pues si no, no podré venir, y tengo que venir y mandar el Consolador. Y el Consolador era el Espíritu Santo que tenía que venir sobre la tierra. Y allí vemos entonces que Dios, en su grande amor, en su gran misericordia, allí estaba entonces dando a conocer que Él estaba sobre la tierra, trayendo nuevamente ese Consolador, que iba a hacer el cambio en el hombre y la mujer que estuviera dispuesto a cambiar ese corazón perverso y malo a un corazón limpio, santo, puro delante de Dios. Y es lo que Dios quiere entonces para su vida, amado hermano. Juan capítulo 14, dice allí, versículo 16, mira lo que dice allí: y yo os rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. ¿Ves? Allí estaba entonces dando la instrucción: no os dejaré huérfano, vendré a vosotros, aún un poquito, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice Judas: no es
dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay por qué te haya de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús, díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Ves? Entonces, ¿qué quiere el Señor entonces? Hacer morada en tu corazón, cambiar tu corazón. ¿Pero qué causa? ¿Para qué tiene que venir a hacer morada? Cuando usted le dé la oportunidad al Señor de poder trabajar, así, esparcir agua limpia y quitar toda inmundicia de ídolos y de idolatría, de falsa enseñanza, de creencias manufacturadas, y allí entonces darle libertad al Espíritu para que así entonces Dios pueda obrar y pueda cambiar tu corazón. Eso es la obra que Dios quiere llevar a cabo en tu vida si le das la oportunidad. Así que esa es la manera que Dios proveyó para él hacer entonces ese cambio de naturaleza. Esa promesa que dijo Pedro, el apóstol Pedro allí: arrepentíos cada uno de vosotros y bauticen en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ve? Allí viene entonces el cambio de naturaleza para el ser humano, y allí entonces es cuando Dios puede obrar entonces en su vida. Así que, amado hermano, Saúl fue cambiado así, en un abrir de ojos, ese corazón, y fue mudado en otro hombre, y así Dios quiere hacerlo contigo si tan solo le das la oportunidad. Así que Dios me les bendiga y vamos a orar para finalizar entonces este servicio. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre eterno, por tu bondad, por tu misericordia, por tu mucho amor, Señor, para con nosotros. Te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, parados, llevando tu santa y bendita palabra, Padre mío. Oh, te rogamos, Señor, que sea usted, Señor, con cada vida, Señor, cada hombre, cada joven, cada ser, Señor, que en esta hora, Señor, esté allí, Señor, clamando usted, Padre mío. Sabemos, Señor, cuánta necesidad puede haber en el mundo, Señor Jesús, pero la más grande necesidad, Señor, es de su Espíritu Santo, de ese cambio que ha de venir a la vida del hombre si lo quiere, Padre mío. Sabemos que usted, Señor, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor Jesús. Ayuda, Señor, a cada hombre, Señor, que está al alcance de nuestra voz, Señor Jesús, que sea usted, Señor, revelándole, Padre eterno. Ayuda también a tu pueblo, Señor Jesús, que está en el mundo, Padre mío, que está allí clamando, Señor Jesús, deseando, Señor, ese cambio de corazón, Señor. Dale las peticiones de su corazón, Señor, a cada uno de ellos. Dale instrucción, Padre Santo, para que puedan abrir, Señor, los ojos, Señor, a esta sobrenatural tuyo, Padre eterno, que puedan moverse, Señor, esa fuerza, Señor Jesús, que solamente en usted hay, Señor Jesús, para disipar todo espíritu contrario a su palabra, Señor Jesús, y puedan entonces ellos resistir, Señor Jesús, todo embate del enemigo, Padre mío. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Dale más de tu Espíritu Santo, Señor, a tu iglesia, Señor, a tus escogidos, Padre mío. Bendice, Señor, también a los ministros, Padre mío, en esta hora, Señor Jesús, que también están oyendo, Señor Jesús, y ellos están viendo, Señor, que algo está aconteciendo, que algo sobrenatural, Señor, ha de venir, Señor, y ellos están allí, Señor, a la expectativa, Señor. Ayúdale, Padre mío, para que también ellos puedan entrar, Señor, en el programa suyo, Padre eterno. Pues se lo pido así, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hacemos entonces hacemos la invitación para que mañana a otros de mis hermanos allí estén llevando su palabra y puedan entonces darle más de este evangelio eterno de Jesucristo, y usted pueda entonces tomar sus decisiones. Así que el Señor Jesucristo me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final.
La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.